Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Saludos, estos son los titulares clave de la semana. El litio se abarata más de un 80% en 2023. Venezuela destituye a 33 miembros de las Fuerzas Armadas acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y en China continúa un goteo de estímulos y se estudia un plan para frenar el desplome en bolsa. Nos fijamos ahora en el conflicto Israel-Hamás. La Corte Internacional de Justicia ha admitido a trámite la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel. Comienza un complejo proceso judicial que previsiblemente durará años. Mientras, el ataque contra bases norteamericanas aumenta el riesgo de una escalada del conflicto. En Egipto nos fijamos en la parálisis del canal de Suez con un 45% menos de tráfico de mercancías por los ataques perpetrados por la milicia Hutí. Y terminamos el repaso en África porque Burkina Faso, Mali y Níger han anunciado su salida inmediata de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. En clave internacional les hablamos del abaratamiento del litio. La cotización del litio descendió en 2023 más de un 80% hasta los $13.200 por tonelada, lo que no solo es el nivel más bajo desde 2020, sino que constituye un desplome que ha superado todas las expectativas. Esta abrupta caída se explica por el sustancial aumento de la oferta como consecuencia de la entrada en funcionamiento en un espacio corto de tiempo de numerosos proyectos mineros, buena parte de ellos en Australia. Asimismo, el crecimiento de la demanda ha sido menos intenso de lo esperado. La venta de vehículos eléctricos en China, el principal mercado, aumentó solo un 25% en 2023, lejos del crecimiento exponencial del 84% registrado el año anterior. Según los cálculos de Goldman Sachs, actualmente hay un exceso de oferta en el mercado del litio cercano a las 200.000 toneladas, lo que equivale al 17% de la demanda mundial. En consecuencia, varias compañías mineras australianas han decidido paralizar temporalmente la actividad. En realidad, según los expertos, la actual sobrecapacidad será un escenario temporal que se corregirá en los próximos meses o años. La consultora Wood Mackenzie, por ejemplo, anticipa que en el futuro volverán a producirse tensiones como consecuencia del aumento exponencial de la construcción de infraestructuras de almacenamiento de energía en los próximos años. Según sus cálculos, la industria de las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos se multiplicará por 7 de aquí a 2050, hasta superar los 6.000 gigavatios hora. Por otra parte, el actual escenario podría constituir una oportunidad para algunos actores, como China, de acumular stock de este mineral e incluso de avanzar en la cadena de suministro mediante la entrada en el capital de compañías mineras. Venezuela y Estados Unidos entre conspiraciones y sanciones. 33 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos varios oficiales de alto rango, habrían sido destituidos el pasado 25 de enero y acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desfilaron encadenados alrededor de la Academia Militar en presencia del alto mando y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Estos sucesos se produjeron poco después de que se informara de que al menos 32 activistas vinculados a la oposición habían sido acusados de conspirar para matar a Maduro, incluidos 2 altos cargos del partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado. Maduro ha afirmado que el proceso de diálogo de Barbados entre el gobierno y la oposición para allanar el camino a unas elecciones libres y justas estaba en cuidados intensivos, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, más explícito, reiteró que el acuerdo de Barbados estaba suspendido y que Machado no sería candidata a nada en 2024. Unos días después, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la prohibición de Machado a ejercer su cargo y presentarse a las elecciones previstas para la segunda mitad de 2024. Esta prohibición contraviene uno de los principales puntos del acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington el pasado octubre, que supuso la rebaja de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de crudo venezolano. Así pues, desde la Casa Blanca se ha informado de que, tras lo sucedido esta semana, se está revisando nuevamente la política de sanciones contra Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado declaró que el fallo del tribunal fue una decisión profundamente preocupante que iba en contra de los compromisos asumidos por Maduro de permitir que todos los partidos seleccionaran libremente a sus candidatos. Y nos vamos a China, donde continúa el goteo de estímulos. Anunció China la semana pasada que reducirá el coeficiente de reservas de los bancos y filtró que se está estudiando un plan para
frenar el desplome bursátil. Las autoridades confirmaron que recortarán el coeficiente de reservas obligatorias de los bancos e insinuaron que habrá más medidas de apoyo financiero en el futuro. El anuncio se produjo unos días después de la publicación de las decepcionantes cifras de crecimiento del último trimestre, 1% anualizado, y pone de manifiesto la creciente urgencia del gobierno del presidente Xi Jinping por apuntalar la economía y detener la caída del mercado bursátil, que acumula un desplome equivalente a 6 billones de dólares desde máximos. El coeficiente de reserva se reducirá en 0,5 puntos porcentuales a partir del 5 de febrero para proporcionar 1 billón de yuanes, 139.000 millones de dólares en liquidez a largo plazo al mercado, explicó a los medios el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng. Horas después del anuncio, los reguladores añadieron más medidas para reforzar los deprimidos mercados inmobiliario y bursátil, ampliaron el uso de préstamos inmobiliarios comerciales para ayudar a los promotores a reembolsar otras deudas y dieron un impulso a la renta variable china y hongkonesa al revelar medidas para profundizar los lazos financieros con Hong Kong. Al parecer, los responsables políticos están tratando de movilizar alrededor de 2 billones de yuanes, unos 278.000 millones de dólares, procedentes principalmente de las cuentas offshore de las empresas estatales chinas, como parte de un fondo de estabilización para comprar acciones a través del enlace de intercambio de Hong Kong. No obstante, todavía no hay confirmación oficial de este plan ni se han dado más detalles. Tras conocerse estas noticias, las bolsas de Hong Kong y Shanghai experimentaron un rebote durante 2 días, pero los índices siguen cerca de mínimos, con caídas cercanas al 50% acumulado desde 2021, y los analistas descartan que estas medidas vayan a ser suficientes para cambiar el tono pesimista en los mercados. En el conflicto Israel-Hamás nos fijamos en esas medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas, admitió a trámite el pasado 26 de enero la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel al apreciar indicios de genocidio en la ofensiva emprendida por Tel Aviv. A partir de ahora comienza un largo y complejo proceso judicial que previsiblemente va a durar años. Mientras tanto, los jueces de esa Corte Internacional de Justicia respaldaron con una amplia mayoría, 15 a favor y 2 en contra, las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica. En concreto, reclama Israel la adopción con carácter de urgencia de medidas para asegurarse de que sus militares no cometan actos de genocidio, que aplique los mecanismos necesarios para permitir el acceso de la ayuda humanitaria y que castigue cualquier incitación al genocidio, en referencia a las numerosas declaraciones realizadas en los últimos meses por miembros del gobierno israelí sugiriendo una limpieza étnica. El tribunal evitó exigir un alto el fuego, una orden que hubiera sido difícilmente plausible según expertos en derecho internacional. En el plazo de un mes, Tel Aviv tendrá que facilitar un informe con las medidas concretas adoptadas que demuestren el cumplimiento de las órdenes de la Corte. El gobierno de Israel valoró positivamente el dictamen, especialmente por la ausencia del requisito de un alto el fuego como medida cautelar. Por su parte, la delegación sudafricana ha celebrado que la Corte haya dado crédito a su denuncia. Y mientras tanto, el riesgo de una escalada del conflicto en la región sigue aumentando. El 27 de enero, 3 soldados estadounidenses fallecieron y al menos una veintena resultaron heridos como consecuencia de un ataque con aviones no tripulados contra una base norteamericana en el nordeste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Según el Pentágono, desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás se han registrado más de 150 ataques contra sus infraestructuras en Irak y en Siria. Sin embargo, se trata de la primera vez que un ataque provoca bajas entre las fuerzas norteamericanas. La Resistencia Islámica de Irak, un conglomerado de milicias iraquíes apoyadas por Teherán, ha reivindicado la autoría del ataque. El gobierno de Irán se ha desmarcado de los hechos, asegurando que no se entrometen en la estrategia emprendida por las distintas milicias para defender los intereses de los palestinos. Por su parte, el presidente Joe Biden ha prometido responder con contundencia a los autores del atentado. Y nos vamos a Egipto para hablar de esa parálisis en el Canal de Suez. De acuerdo a las estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el tráfico de mercancías a través del Canal de Suez se ha desplomado un 45% en los últimos 2 meses, como consecuencia de los ataques perpetrados por la milicia Houthi contra buques mercantes. El número de fletes desviados hacia otras rutas se está incrementando sustancialmente. En concreto, el envío de contenedores a través del Canal de Suez descendió en la segunda semana de enero más de un 80% en comparación con los datos registrados a principios de diciembre.
La tensión en el Mar Rojo es un severo revés para Egipto, dado que los ingresos por peajes del Canal de Suez constituyen una de las principales fuentes de divisas junto con el turismo y las remesas. Este revés se produce en un momento especialmente sensible para el país norteafricano debido al elevado endeudamiento del sector público y a las dificultades en el acceso a divisas. Recientemente, la agencia de calificación Moody's revisó a la baja las expectativas de calificación de 5 de los mayores bancos del país. Asimismo, empeoró de estable a negativa la perspectiva del país como consecuencia de los efectos negativos que está provocando el conflicto entre Israel y Hamas en la industria turística y en los ingresos del Canal de Suez. Según esta agencia, ni siquiera la intensificación del apoyo del Fondo Monetario Internacional podría ser suficiente para evitar una reestructuración de la deuda. Las juntas militares que gobiernan Burkina Faso, Mali y Níger han anunciado conjuntamente su salida inmediata de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, acusando al bloque regional de imponer sanciones inhumanas a los tres países. La declaración conjunta, emitida simultáneamente en las televisiones nacionales, acusa a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental de haberse alejado de los ideales panafricanos de sus fundadores y de estar influenciado por poderes extranjeros. Además, el comunicado denuncia que la organización no ha apoyado a los tres países ante la amenaza existencial del terrorismo, una queja recurrente de los líderes de las naciones más golpeadas por los ataques yihadistas en el Sahel. La CEDEAO impuso sanciones, aunque ha habido vaivenes a los tres países después de los respectivos golpes de Estado que derrocaron a sus gobiernos democráticos e impusieron juntas militares. Burkina Faso en 2022, Mali en 2020, Níger en 2023. El levantamiento de las mismas estaba supeditado al regreso de los regímenes civiles, algo que parece cada vez más lejano. En el caso de Burkina Faso y Mali, los calendarios acordados con la CEDEAO implican la celebración de elecciones este año. No obstante, Bamako ya anunció su aplazamiento por razones técnicas, sin especificar una nueva fecha, mientras que el primer ministro burkinés ha declarado que no se celebrarán elecciones sin seguridad. Ante la salida del bloque, parece inevitable que los tres países también salgan de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, una unión monetaria regional a la que pertenecen 8 de los 15 miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, aunque todavía se desconocen los detalles. Esta es la última muestra de la inestabilidad política de la región. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.